el Estado Nacional va a establecer las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso, en las instancias internacionales. Es una pérdida más a un modelo, a una propuesta que internacionalmente está vista como que ha vulnerado ciertos procesos jurídicos, estándares internacionales. Sobre este mismo tema, recordarles simplemente que el sábado se conocía que Bolivia, en este laudo arbitral que había presentado ante el CIADI o que se había llevado al CIADI, para que esta institución, que es el arreglo de diferencias relativas a inversiones, pueda dirimir sobre un proceso que inició Bolivia el 2009 para sacar de nuestro país el trabajo que estaba realizando este banco español, Bilbao Vizcaya, que trabajaba de origen español, que venía vía argentaria, que trabajaba en nuestro país, no tenga más, por el cambio, por el manejo de las pensiones que se tenía. Se conoció que Bolivia debe pagar más de 105 millones de dólares, 105 en realidad millones de dólares a esta institución española, con lo cual se contabiliza 11 diferendos internacionales, 11 procesos internacionales de 11 que teníamos que se han perdido. Lamentablemente hablan de una cifra multimillonaria, pero ¿cuál es la implicancia? Vamos a saludar al abogado constitucionalista, el doctor Israel Quino, que nos va a acompañar y nos va a dar luces legales para que entendamos qué procesos más después de este fallo, de este laudo, tiene Bolivia en su poder para acudir y no pagar esto. ¿Hay una opción más o esto ya es oleado y sacramentado, como decimos comúnmente? Doctor Quino, muy buenos días, bienvenido a Levántate Bolivia. El tema lo conoce usted, pero queremos transmitirle esa consulta. ¿Qué pasos más podemos dar como nación, como Estado, para evitar este último pago y que sea doloroso para las arcas de nuestro país? Buenos días, bienvenido. Estimado Martín, muy buen día, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia de Cadena A en todo el país. Existen, cuando menos, 4 opciones para el Estado boliviano, Martín, de aquí en adelante, que puede definir todavía como una estrategia de representación, de impugnación respecto a los alcances de este laudo arbitral. Este fallo, conocido el pasado 12 de julio, cuando se notifica a las partes, en el caso boliviano, la Procuraduría General del Estado, en el caso del Banco Español, BBVA, en su sede, pues se tiene todavía, y a partir de allí, cuando menos 45 días para que de ahí en adelante pues, se pueda conocer la ejecución misma propiamente dicha del alcance del laudo arbitral. Entonces, procedimentalmente existen 4 opciones. La primera, que tiene que ver con un proceso de aclaración. La segunda, con un proceso de revisión. Un tercer elemento que me parece que es el más recomendable para el Estado boliviano, que también se ha aplicado en el caso de Morax, respecto a la anulación del laudo arbitral. Y finalmente, en algún momento, pues también se puede pensar inclusive en una jurisdicción ordinaria, ya vía apelación o impugnación en esta instancia. Entonces, no está labrado en piedra. Este alcance, este quantum de los 105 millones de dólares puede ser mucho menor, porque a pesar que existe el fallo, el laudo arbitral, pueden todavía quedar escenarios de negociación factibles para que este monto o sea reducido o se pueda pedir la anulación del mismo. Ahora, doctor Quino, cuando estamos hablando de 11 de 11, es cuando menos llamativo, en el sentido de que la representación pareciera que no es de las mejores, o indudablemente estamos en un escenario donde todo lo que se hizo fue realmente para o con herramientas importantes, cosa de que no tengamos ningún tipo de defensa. Es llamativo, hay autoridades de la Asamblea Legislativa que manifiestan que son en sumatoria 700 millones de dólares, con este incluido, que ya salen de las arcas de los bolivianos para afuera. Un elemento que no hay que dejar de lado, Martín, es el origen de este convenio internacional respecto, ¿no?, los procesos de administración de inversiones, ¿no?, CIADI. Por ejemplo, cuando nace el CIADI, ¿no?, nace el año 65, pues por
los países miembros dependientes, por supuesto, del Banco Mundial. Hoy, por supuesto, también esa instancia internacional continúa, pero ¿cuál es la esencia de crear una organización internacional a la que Bolivia recién se adhirió el año 1991 mediante ley 1563? Que los alcances de este tribunal tienen que estar, por supuesto, respecto a la protección de la seguridad jurídica del privado. Claro, porque existen inversores privados que han apostado, que han invertido en estados, ¿no? Diferentes estados, y cuando los estados, por elementos políticos de decisión inclusive soberana, como ha ocurrido en el caso boliviano, pueden definir diferentes políticas públicas, en este caso de nacionalización del servicio del sistema de aportes. Ahora, ¿cuál es la tendencia particular, sino la tendencia genérica de los fallos del CIADI, que siempre van a proteger al inversionista extranjero, al inversionista privado? ¿Por qué razón? Por el principio de seguridad jurídica, efecto de también una respuesta a las medidas políticas internas de determinado estado, sea cual fuere la línea de lógica de los estados. La tendencia es esta línea, Martín, ¿no? Siempre proteger al privado. No debería sorprendernos. Sin embargo, todavía no se puede hablar de una ejecución de los 105 millones, es decir, el Estado en este momento no tendría que desembolsar ya este monto de dinero, porque existen mecanismos procesales también en la vía internacional a los cuales se pueden acudir. También se ha pedido la anulación, por ejemplo, del laudo arbitral en el caso Quiborax de Martín, y se ha tenido, ¿no?, a partir de esta solicitud, también aplicadas las reglas del laudo en materia internacional, pues una reducción de estos montos, y esto vía negociación inclusive, más allá del escenario propiamente dicho del CIADI, ¿no? Y esto pues también puede existir en este caso, ya será también la decisión nacional que se asume desde la Procuraduría General del Estado, que es la entidad constitucional habilitada, acreditada y legitimada para estos procesos. Ahora, no solamente es el tema como tal del laudo arbitral, vamos a ponerle el término del juicio internacional que nos coloca esta institución, la BBVA, que ha trabajado en nuestro país, sino también la misma creación, por lo cual se le pide a esta empresa española que deje nuestro país porque el Estado sí va a hacer cargo de las pensiones, cosa que tampoco termina de funcionar. Digo, se saca uno para que trabaje otro, pero ese segundo trabajo todavía no empieza o no muestra ya unos atisbos de tener la solidez. Todavía se sigue trabajando, tengo entendido, y eso han manifestado las autoridades, en el desarrollo del software ideal. Eso es algo que también preocupa en nuestro país. Esto es muy observable, Martín, y coincido con tu crítica, porque si bien el mandato constitucional en el año 2009, cuando el pueblo boliviano aprueba el texto fundamental para nuestro país vía referéndum popular, pues se define en este contenido normativo esencial, transversal y de primacía para nuestro Estado la decisión de nacionalizar el servicio del sistema de aportes en el país. A partir de ese año, el 2010, se emiten decretos supremos de creación de la gestora, inclusive desde la ley 065 de este mismo año, decretos supremos del 2015-2017, que han generado una proyección de administración del servicio del sistema de aportes en el caso del BBVA, o en ese momento ex BBVA. Entonces, allí se genera un retraso en la administración. Esto, por supuesto, también es cuestionable. Hasta la fecha no ha consolidado el 100%, primero, del traspaso del sistema informático en cuanto a la administración de datos de los beneficiarios, jubilados, entre otros, y las adecuaciones normativas también necesarias que se necesitan para aquello. El software ha tenido cuando menos 2 empresas que se han adjudicado. En un primer momento, una empresa panameña, ¿no?, que a raíz de un incumplimiento se le ha rescindido el contrato. El año 2019, en octubre, que también se contrata una empresa colombiana al respecto. 7 meses después, en el régimen de transición, se pretendía rescindir el contrato a la empresa colombiana, ¿no? Sin embargo, ya en el 2020, en el gobierno del presidente Luis Arce, se define, antes que vayan a otro proceso de laudo arbitral, que va a permanecer firme y consistente el acuerdo, el contrato de octubre del año 2019. Por eso esta empresa tampoco
acude al CIADI al respecto. Sin embargo, el objeto, ¿no?, el argumento del Banco Español es justamente ese retraso injustificado respecto a la indemnización por la cual el Estado boliviano ha definido nacionalizar ese sistema, pero no ha legitimado al 100% el traspaso de la administración de datos del sistema de aportes. Hoy eso es observable, es cuestionable. Sin embargo, a pesar de lo que defina esta instancia internacional, le quedan al Estado opciones, y por otro lado deberá también la gestora pública no generar la optimización del traspaso al 100% en este sentido, porque el Estado por supuesto allí pierde, ¿no? Pero serán decisiones por supuesto administrativas, desde luego políticas, las que puedan también aclararnos más al respecto. La última y cortita, doctor Quino, para no quitarle más tiempo. Al acudir a estas otras instancias que usted ha mencionado, que todavía tiene el Estado, esos 105 millones que hay que pagar, según el CIADI, ¿pueden aumentar como pueden disminuir? ¿Estamos en esas dos opciones? No, ya no aumenta más. No, ¿no? La decisión de laudo arbitral son los 105 millones. Lo único que podría erogar el Estado, si va por la vía aclaratoria, por ejemplo, son presentando esa solicitud, ese recurso, podríamos decir, que se pagan unas costas que son como $10,000. Si va por otra vía, la aclaración, la anulación, por ejemplo, es otro monto, ¿no? Son costos que se fijan en virtud de la legitimación y el costo de presentar un recurso por ese lado, pero no va más allá. Sin embargo, cuando se pide una anulación, Martín, que es, creo yo, la vía más recomendable, puede inclusive adaptarse a un proceso de negociación extraarbitral, y en ese momento puede definirse inclusive un decremento de ese monto, y en virtud de la capacidad negociadora del Estado boliviano puede reducirse, pero en ningún caso va a incrementarse. Doctor Quino, muchísimas gracias siempre para con Levántate Bolivia y el tiempo que nos brinda. Agradecido por la comunicación, estimado Martín, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendiciones a sus hogares. Muchas gracias. Buenos días. Tenemos más.